Los mexicas, guiados por su dios guerrero Huitzilopochtli, llegaron a ser la cultura más poderosa de Mesoamérica. Remontaban su origen tribal a una región situada al norte de México llamada Aztlán, lugar de garzas y blancura. Aun cuando en esta región abundaban los peces, las aves y animales salvajes, sus crónicas no revelan por qué deciden abandonar esta mítica región de origen y embarcarse en una peregrinación que duraría más de 200 años. En el siglo XIV, siguiendo las detalladas indicaciones de su dios patrono, finalmente se asientan sobre un islote pantanoso del lago de Texcoco, marcado por la también mítica presencia de un águila devorando una serpiente. Siendo el año de 1325, hombres y mujeres aztecas erigen en ese sitio un templo en honor de Huitzilopochtli, quien les nombra mexicas, y les provee de indicaciones minuciosas para el levantamiento de lo que sería la metrópoli más grande de la América prehispánica, nombrada en honor de su caudillo y guía Tenoch, México Tenochtitlan. A su llegada, se asientan como pueblo tributario de quien dominaba la región, el señor de Azcapotzalco. Pero en 1428, los mexicas se liberan de su tiranía e instauran la Triple Alianza junto con Texcoco y Tacuba, iniciando así la contundente expansión del Imperio Mexica. Bueno, el Imperio Mexica realmente se expandió de una manera impresionante. A partir de su liberación de Azcapotzalco hasta el momento de la conquista española, casi podríamos hablar de un siglo de expansión constante por parte de este pueblo. Fue de esa manera como llegaron a conquistar los diferentes tlatoanis o gobernantes una buena extensión de Mesoamérica. Se dice que al momento de la conquista o de la llegada de los españoles, había hasta 370 pueblos controlados económicamente, políticamente por el azteca. Los mexicas, como todos los pueblos, reescriben su historia. Y escribir una nueva historia, pues digamos, cantando ya la grandeza del pueblo del sol. Y naturalmente, en esa historia, Huitzilopochtli es una figura clave. Él fue el que les prometió, cuando estaban todavía en Aztlán, Chicomostoc, que los llevaría a un lugar maravilloso, una laguna, y que allí nos haría grandes, y que allí se establecería una ciudad que, como dice el texto de Chimalpay, en tanto que dure el mundo, así durará la gloria y la fama de Tenochtitlan. En Cuaupetlapan, Ocelopetlapan, Ontlatlautiloyan, Yehuan, Ipalnemuhuani, Sanje, Tenyotimaniat, Ollantepetl, Tenochtitlan, Inyeicamahuizoa, Ayaquimakasi, Yeklin Miquistli, Yeshik Yocoyacan, Xiquilnamiquican, Antepil, Juanjuia, Akin Kimoyaguas, Ato, Yantepetl, Tenochtitlan, Akin Quitopeguas, Initlaxilo, Inihuicatla, Intumio, Icayanto, Chimalica, Icamaniat, Ollantepetl, Ijía, Iyao. En su época de esplendor, México Tenochtitlan llega a contar con una población de 200,000 habitantes en un área de casi 15 kilómetros cuadrados, la ciudad más poblada de América y una de las más grandes del mundo. México Tenochtitlan es el Huey-Atlepetl, o capital del imperio, una urbe de poder centralizado donde se realizan las ceremonias más importantes, donde residen los principales poderes, donde se almacenan y distribuyen los alimentos y tributos y donde se guardan los dioses de las provincias sometidas. El centro ceremonial, sede del poder religioso y militar, abarca 500 metros por lado y en su interior se erigen templos, edificios de gobierno y palacios. Es tan grande que dentro del circuito de ella, que es todo cercado de muro muy alto, hay bien 40 torres muy altas y bien obradas. La más principal es más alta que la torre de la Iglesia Mayor de Sevilla. Son tan bien labradas que no pueden ser mejor hechas y labradas en ninguna parte. Las capillas que en ellas tienen son dedicadas cada una a su ídolo, a quien tienen devoción.
La más sagrada de estas torres, situada en el centro mismo del cosmos, era el Templo Mayor. A través de los dos adoratorios en su cúspide, sintetiza la dualidad que rige la vida de hombres y mujeres con sus dos principales deidades, Tlaloc y Huitzilopochtli, el agua y la guerra, la agricultura y el tributo, la vida y la muerte. Con cada nueva expansión del imperio, el gobernante en turno ordenaba la reconstrucción y ampliación del templo, simbolizando así su creciente poder. El Templo Mayor fue reconstruido 11 veces. Cada nueva ampliación cubriría la anterior en el mismo espacio sagrado. Los 4 puntos cardinales representan el plano horizontal del cosmos, mientras que el vertical se compone de 13 niveles celestes, el nivel terrestre y 9 niveles más correspondientes al inframundo. En la confluencia de ambos planos cósmicos se situaba el Templo Mayor. A través de las excavaciones arqueológicas hemos podido detectar varias etapas constructivas del Templo Mayor. Aquí precisamente estamos en una de las etapas más antiguas, lo que hemos llamado etapa 2. Esta etapa fue cubierta totalmente con piedra volcánica, con lodo, para que sirviera de cimiento a la siguiente etapa constructiva, y así pues fue creciendo el edificio hasta llegar a tener una extensión de 82 metros por lado y una altura cercana a los 40-50 metros, que es lo que los españoles van a destruir cuando se lleva a cabo la conquista de Tenochtitlan y Tlatelolco. A través de su arquitectura se expresan las nociones mexicas más sagradas. El edificio hace eco del mito que consagró a su dios principal, Huitzilopochtli, y por ello se cree que es una representación del cerro de Coatepec, lugar donde el dios de la guerra nace adulto y, armado con una serpiente de fuego, da muerte a su hermana Coyolxauhqui, quien pretendía matarlo junto con Coatlicue, la madre de ambos. La lucha cósmica del sol que vence a la luna para volver a nacer al día siguiente es representada en este mito. Que realmente el templo era el corazón. De hecho, estaba en la Altepetl y Yoloco, de Yolotl, en el corazón de la ciudad. Y la prueba es que para México sigue siendo un símbolo el Templo Mayor. La cosmovisión mexica demanda una compleja vida ritual. Todos los seres son formados con materia sagrada y solo mediante rituales se entra en contacto con lo divino. La única manera de preservar el orden cósmico y honrar a sus dioses era a través del sacrificio humano. La sangre alimentaba al sol y hacía posible su resurgimiento al día siguiente. La cosmogonía mexica afirmaba este como el propósito de la existencia humana. La vida necesita de la muerte para continuar. Aquellas víctimas renacerían transformadas en colibríes para vivir por siempre alimentándose del dulce néctar de las flores.